Quiero leer en Jeremías, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y atención a esta palabra. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Sin embargo, el alfarero volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí, dice Jeremías, la palabra de Jehová diciendo, y notad cuál es el mensaje para Israel y para nosotros. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Dice el Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a visualizar esta escena que vio el profeta Jeremías. Dios envía a Jeremías a casa de un alfarero y allí ve cómo este profesional del barro estaba trabajando en un barro común. Ahora imaginad esto. Toma un barro común, un barro más, un barro inútil, un barro inservible que nadie quiere. Pero el alfarero ve que puede sacar algo de ese barro. Y ahora lo pone en la rueda del alfarero. Y ahora visualizar esta escena. El barro, un barro común, está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en una rutina insoportable, sin origen, sin destino, sin identidad y sin sentido, simplemente dando vueltas y vueltas y vueltas. Sin embargo, hubo un momento en que el alfarero metió su mano y ahí cambió todo, porque en el momento que el alfarero metió su mano, dejó de ser un barro más, un barro común, un barro sin sentido, un barro dando vueltas en la rueda, para convertirse en un propósito, en un proyecto para el alfarero. Cuando metió la mano el alfarero, el barro empezó a tener identidad, propósito y sentido. Bendigo el nombre del Señor. La humanidad y también nosotros hemos vivido en la rueda de la vida dando vueltas y vueltas y vueltas sin sentido, sin origen porque no sabíamos por qué estábamos aquí en la existencia, sin destino porque no sabíamos dónde iba a terminar nuestra vida, teniendo como destino sencillamente la fría tumba, y dábamos vueltas en la vida y en la vida, en la rueda de la existencia, sin identidad y sin sentido. Porque todo es vanidad en este mundo. Todo es vanidad. Como dijera el gran rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hablando sobre el sinsentido de la existencia y la rutina insoportable de la vida y la vanidad de este mundo, dice, los ríos van al mar, sin embargo el mar nunca se llena. De nuevo los ríos vuelven a correr sobre la tierra y desembocan en el mar, pero el mar sigue sin llenarse. Y sigue diciendo él, no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, porque todo es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Y esto es una realidad. Lo que está diciendo de forma poética el rey Salomón es que el hombre puede beber de los ríos, de las riquezas, del pecado, de la inmoralidad, de los placeres de este mundo, de los lujos, etcétera. Pero su corazón, cual insondable océano, jamás ningún río de este mundo pecaminoso y material lo puede llenar. Hay un vacío en el hombre que cual océano, nada de este mundo lo puede llenar. Por eso él dice, no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, porque todo es vanidad.
Y esto es así. El mundo es una mentira. Sin embargo, en el momento que Cristo, el buen alfarero, metió su mano en nosotros, ahí dejemos de ser un barro común, una persona más en el mundo, un número en esta tierra, para convertirnos en un propósito de Dios. El que está en las manos de Dios, en que entra en la gracia, ya no es un número en este mundo, sino que es un proyecto de Dios. Los que estamos en la gracia, lo que nos hemos puesto en las manos del Señor, somos un propósito de Dios. Dios tiene un propósito con aquellos que han entrado en la gracia. Hermanos míos, amigos, la vida no tiene sentido fuera de las manos del Señor. Hay una oración que yo hago y la hago de corazón y lo digo y lo hago con conciencia. Yo oro a Dios y digo: Señor, no dejes mi vida en mis manos porque la rompo y la corrompo. Es una realidad. Mi propia vida, la vida que Dios me dio, en mis manos yo la rompo y la corrompo. Pero en las manos de Dios, nuestra vida cobra sentido. Nuestra vida ya tiene propósito porque Dios nos da identidad y nos da un destino que es la eternidad con Dios. Que el nombre del Señor sea glorificado. Aprovecho para decir que si alguno no está en las manos del Señor, que hoy se ponga. Y aquellos que ya estáis en las manos de Dios, te quiero decir que tu vida tiene un propósito. Ahora, yendo a la historia otra vez de aquel alfarero en el libro de Jeremías, descubrimos algo importante. El alfarero no estaba improvisando con el barro. Es decir, no es que el alfarero dijera: bueno, estoy aburrido, no sé qué hacer, voy a sentarme aquí, voy a coger un barro y voy a ensayar algo con el barro y a ver qué me sale. No, en ninguna manera. En todo el contexto y en la historia podemos ver que en el taller de la mente de aquel hombre, de aquel alfarero, ya había imaginado y diseñado una vasija para ese barro. Es decir, trabajaba con un diseño definido, trabajaba con un propósito. Tengo que decir algo importante y lo creo con toda el alma: Dios no improvisa. Dios, cuando va a hacer algo, no es un ensayo. Dios no hace experimentos con nada ni con nadie, y menos con nuestros sentimientos. Cuando Dios se pone a trabajar con alguien, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios, como buen alfarero, trabaja con un barro, trabaja con un propósito. Por eso lanzo esta palabra. Dios no está jugando con tus sentimientos. Dios no está haciendo un experimento contigo. No, Dios no improvisa. Y es que es ridículo pensar que Dios ensaya con alguien. Es ridículo pensar que Dios improvisa. ¿Por qué? Porque primero, Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Y una persona que todo lo sabe no necesita improvisar nunca. Pero es que además, y esto es aún quizás más excelente, es que Dios es omnitemporal. ¿Qué es omnitemporal? Que Dios no está sujeto a un tiempo. Nosotros solamente estamos en este tiempo. Hace un minuto estábamos aquí hablando y ya pasó. Ya no podemos volver a ese minuto que acaba de terminar. Y tampoco podemos entrar en el mañana. Lo único que tenemos es este instante. No hay más. Pero es que Dios es omnitemporal. Significa que Dios está llenando el tiempo eterno. Es decir, Dios está ahora aquí, Dios en tiempo presente está en el pasado y en tiempo presente está en el futuro. Esto se llama un presente eterno. Por eso dice el profeta: tú eres Dios quien habitas la eternidad. Es decir, ahora mismo Él está habitando en la eternidad. Hay una frase que yo digo hablando de esto y es que para Dios el futuro es un recuerdo.
Para Dios el futuro es un recuerdo y el pasado es un presente. Tanto es así que Dios, notad en la palabra, he descubierto que Dios habla del futuro en tiempo pasado. Esto no tiene lógica. De hecho dice, y Satanás, hablando del futuro, Satanás fue, tiempo pasado, echado en el infierno. Pero si eso no ha sucedido, pero es que para Dios el futuro es como que fuera el pasado. Entonces, si Dios ya está en el futuro, si Dios ya está allí, Él no necesita improvisar. No tiene que esperar al mañana para saber el resultado de su trabajo. Gloria a Dios. Miren si Dios no improvisa, sino que se adelanta en el tiempo, que en Dios, digo bien, en Dios, la solución existe antes que aparezca el problema. Es decir, nosotros estamos obligados a improvisar porque nos vemos sorprendidos por acontecimientos inesperados. Hay cosas que vienen y nos sorprenden que no la esperábamos. ¿Qué ocurre? Que en ese momento estamos obligados a improvisar, es decir, a buscar una solución urgente para un problema inesperado que ha aparecido. Por eso improvisamos. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar la solución. Pero Dios, como ya está en el mañana, ya espera el problema con una solución. Dios no puede llegar tarde porque ya está allí. Esto es glorioso. De hecho, y esto se necesita no un gran cerebro, sino una mente de fe. De hecho, notad que antes que nacieran las vacas flacas en Egipto del hambre, Dios ya tenía una solución, ya puso allí a José, se adelantó al problema. Y antes que Amán escribiera el edicto para exterminar a los judíos, ya puso Dios a Esther para que solucionara el problema. ¿Qué digo? Antes de que Adán existiera y antes que existiera el pecado y la caída, Dios en la eternidad ya había provisto una solución, un cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo para limpiar tu pecado y mi pecado. Este es el Dios que tenemos. Nuestro alfarero no improvisa, sino que ya trabaja con definición y con éxito asegurado. Por eso, conociendo a este Dios, el apóstol Pablo dice: estoy seguro, filipenses, que el que empezó la obra en vosotros no solo la terminará, sino lo que la perfeccionará. No solamente la termina, sino que la mejora, la perfecciona. Este es el Dios que tenemos. Por tanto, gloria al Señor, quiero que sepas esto, que descanses en la realidad de que Dios está trabajando con aquellos que estamos en la rueda de su voluntad, en sus manos. Descansemos en esto, confiemos en Dios. El nombre del Señor sea glorificado. El otro día, hablando precisamente que me encontré con el hermano Chuni, hablábamos de la confianza en el Señor y yo le explicaba, hablando de Job, que cual barro Dios lo quiso tratar. Lanzo aquí una palabra importante para aquellos que creemos tan santos que ya no necesitamos mejorar la santificación. Job, en toda la Biblia, es el hombre más santo y más recto que hay en toda la tierra. De tal manera que Dios presume de él. ¿Has visto, Satanás? No hay nadie en toda la tierra como Job. Recto, apartado del mal, temeroso de Dios, perfecto en sus intenciones. No había nadie como él. Pero antes de la prueba, y a pesar de ser el más santo de toda la tierra, Dios trató con él para mejorarlo. Y si Dios tuvo que santificar y perfeccionar a alguien tan santo, ¿cuánto no más a mí? ¿Cuánto no más a ti? Por lo tanto, el proceso de santificación será continuo hasta que Dios nos lleve al cielo. Y hablábamos de la confianza en el Señor. Y Job, lo que más le atormentaba era no entender el trato de Dios. Que sufría porque sus hijos ya no estaban con él y por la enfermedad, claro que sí. Pero si leemos su historia y sus diálogos con sus amigos, vemos que lo que le atormentaba a él eran las preguntas sin respuestas. El por qué un Dios tan bueno y tan santo permite tanto dolor, además de un hombre recto. Y llegó a pensar: yo soy más justo que Dios, porque yo hago bien a todo el mundo y Él se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¿Qué concepto aquí equivocado tenía de Dios? Como Dios se ríe del sufrimiento de los inocentes.
¿Os dais cuenta cómo había imperfección en él? Y su deseo era, ¿quién me diera sentarme delante de su silla para presentarle mis quejas y mis argumentos, mis razonamientos? Quiero explicarme, quiero preguntarle por qué. Y ahora, hermanos, dice la Biblia que Job tiene una experiencia con Dios. Dios se le aparece. Y ahora pensó Job, ya está, aquí, ahora le presento mi queja, mis argumentos, el por qué. Sin embargo, Dios no le deja hablar. Habla Dios solamente. Y está, si no me equivoco, 3 capítulos, largos capítulos, hablándole Dios cara a cara en una teofanía. Y ahora, cuando acaba de hablar, se va. Dios no le da una respuesta el por qué se llevó a sus hijos, no le da una respuesta a su enfermedad, no le explica nada, no le explica el propósito, no le explica nada. ¿Sabe lo que hace Dios? Mostrarle su propia gloria. Yo soy soberano, yo soy Dios. Lo que yo decreto nadie lo puede impedir. Yo he decretado al mar, hasta aquí llegas y no se sale. Yo he creado el Leviatán, yo he creado los cielos. Yo soy el Dios soberano, no se me escapa nada. Yo tengo el control y cuando le ha explicado esto se va. No le ha explicado el trato, pero le ha revelado cómo es Dios. Actúo en justicia, actúo en amor y actúo también en santidad. Yo no me equivoco, Job. Y ahora cuando se marcha, noten, ahora que la ha conocido de cerca, dice, una vez hablé, dice Job, ya no hablaré más. Hablaba cosas maravillosas que yo no entendía, cosas excelentes para mí. Por lo tanto, desde ahora me callaré aunque no te entienda. Ahora tú me hablarás y yo te escucharé. De oídas te había oído, aquí está. Mas ahora que mis ojos te ven, noten, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está. Job no necesitaba entenderlo todo, necesitaba conocer a Dios. Ahí está. Para tener paz en el alma no necesitamos que Dios nos lo explique todo, solamente necesitamos conocerle bien, porque al conocerle bien podemos confiar en Él. Santo. Ahí está. La paz viene cuando se confía en Dios, aunque no se le entienda. Pero la confianza en Dios viene cuando se le conoce. Es imposible conocer a Dios y no descansar. Así que descansa en esta realidad, que Dios no está improvisando, sino que es un soberano que está trabajando con propósito. La gloria es para Dios. Ahora, tengo que decir que algo importante, que Dios es un Dios universal y es un Dios personal. Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un propósito universal y común con toda la iglesia, con todos los creyentes. Y el propósito es llevarnos a su gloria y disfrutar de la eternidad. Y ese es el primer propósito de Dios. El propósito de Dios, el beneplácito de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. Y ese es el mayor propósito de Dios, que estemos una eternidad con Él. Y eso es lo más glorioso. Dios tiene un propósito común con toda la iglesia. La iglesia será arrebatada, será resucitada y pasará la eternidad con Dios, en un lugar donde no hay dolor, ni muerte, ni tristeza, sino que estaremos siempre con el Señor. Pero atención a esto, el Dios del universo es un Dios también personal. Es un Dios de tú a tú. El Dios de todos los ángeles, que hay millones de millones, es el Dios que llama a un ángel por su nombre, Gabriel. El Dios de todos los arcángeles, que hay millones de millones, dice la Biblia, es capaz de llamar a algún arcángel por su nombre, Miguel. Porque Dios es un Dios personal. El Dios de todas las naciones, que dice la Biblia que todas las naciones están delante de Él y que la tierra es el estado de sus pies, daros cuenta, qué grandeza tiene Dios. Es aquel que dice, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, por su nombre. Samuel, yo soy tu Dios y te hablo. ¿Qué quiero decir? Que Dios es un Dios personal.
y que a ti, sí, a ti te llama por tu nombre. Sabe tu nombre. Cuando la Biblia dice que a todas las estrellas del cielo las llama por su nombre, no se refiere a las estrellas que vemos brillar en el cielo, sino a los ángeles. La Biblia dice y compara a los ángeles como estrellas, Apocalipsis 1. Y como cada ángel es una persona y es un espíritu, cada ángel tiene un nombre. Aunque solamente vemos 3 en la Biblia, Lucifer, Miguel y Gabriel, pero cada ángel tiene un nombre. Hoy en el mundo hay unos 8.000 millones de personas. ¿Qué mente tiene Dios que te conoce por tu nombre? Te llama por tu nombre. Sabe el día de tu nacimiento. Sabe tus pensamientos y los míos. Dios nos conoce. ¿Y cuál es su propósito? Pues sencillamente, el propósito para cada uno de nosotros es personalizado. El propósito universal para la iglesia es llevarnos al cielo, pero luego aquí en la tierra, con cada uno de nosotros tiene un propósito personal. Por eso Dios llama a unos para ser maestros, otros apóstoles, otros los usa la alabanza, otros le da otros dones, porque Dios trabaja con un propósito. Luego, Dios ha pensado un diseño personalizado contigo y conmigo. Es un Dios de tú a tú. Es un Dios de tú a tú. Es que yo siento la presencia del Señor en esta palabra. Dios es un Dios de tú a tú. Es un Dios personal. Yo siento la presencia del Señor. Dios está ahí a tu lado. Ese Dios sublime quiere ser amigo de todos nosotros y de cada uno en particular. Abraham, amigo de Dios. No te veas como un número. Dios quiere ser tu amigo y contarte cosas al oído. La gloria es para Dios. Y claro, como el propósito de Dios con cada uno de nosotros, los que ya estamos en sus manos, es diferente, atención a esto, el trato también tiene que ser diferente. Claro, el trato también tiene que ser diferente. El trato de Dios con Job fue diferente a los demás. El trato de Dios con Abraham fue diferente. El trato de Dios con Esther fue diferente, porque Dios está obligado a tener tratos personalizados. ¿Por qué? Yo te pongo un ejemplo sencillo. Yo soy padre, tengo 4 hijos y cada uno tiene una edad y cada uno tiene un carácter y cada uno tiene un defecto. ¿Qué pensáis? ¿Que yo amo a uno más que a otro? No, amo a los 4 por igual. Por los 4 doy mi vida. No hay diferencia entre ellos. Pero es que yo no puedo tratarlos igual. La mayor injusticia de un padre es tratar a los hijos igual. Y la mayor injusticia de un pastor es tratar a todos igual. Es una injusticia. Porque el hecho de que mis hijos sean diferentes me obliga a mí a tener un trato diferente. Porque cada uno tiene un carácter. Y con uno tengo que ser más duro y con otro más dócil. Con uno tengo que usar unas palabras y con otro otras. No puedo tratarlos igual, porque si le trato a uno con la dureza que trato al otro, lo puedo romper. Y si con otro soy muy blando, se puede reír de mis palabras. Entonces, no es que yo haga excepción de personas en mis hijos, es que al ser diferentes ellos me obligan a mí a tener un trato diferente. Pero, ¿cuál es el propósito? El propósito en mi corazón es el mismo, bendecirles, hacerles bien. Notad que un ciego viene a Jesús y Jesús lo sana con la palabra. Al ciego Bartimeo se sana con la palabra. Viene otro ciego y lo sana de otra manera. Coge un poco barro, se lo echa a los ojos y dice: ve a lavarte al estanque de Siloé. Pero viene un tercer ciego y lo saca de la mano y notad un trato diferente. Le escupe en la cara. Le escupe en los ojos. No me estás tratando, me estás maltratando.
Sin embargo, cayó, aceptó el trato. Pero notad este detalle. 3 ciegos, tratos diferentes, medios diferentes, pero el propósito era el mismo, que los 3 pudieran volver a ver. Este es el Dios personal que tenemos. A cada uno nos trata de una manera, pero el propósito es el mismo, bendecirnos, porque Dios no puede hacer mal, no le sale hacer mal. Él no puede hacer mal ni equivocándose, porque no se equivoca. Por lo tanto, soporta el trato de Dios. El trato de Dios nunca estropea a nadie. El trato de Dios siempre nos mejora. Siempre. El trato de Dios no rompe a nadie. El dinero que tú ganas por tu afán te puede estropear. Tus decisiones te pueden estropear. Pero el dinero que te da Dios nunca te estropea. Gloria a Dios. La enfermedad que yo me busco por no manejar bien mi vida me puede estropear. La enfermedad que Dios permite no me estropea. Por eso Dios enriqueció a Abraham y Abraham no se estropeó. No se envaneció, seguía humilde. Porque cuando Dios bendice no añade tristeza con ello, no estropea a nadie. Sin embargo, la pobreza del Lázaro que mendigaba y que comía lleno de llagas no le estropeó tampoco. Porque cuando muere ángeles vienen a por él y se lo lleva al cielo. Es decir, que la pobreza es una bendición si Dios la permite y la riqueza es otra bendición si Dios te la da. Lo que estoy diciendo es muy profundo. El trato de Dios siempre nos mejora. Ahora, volvamos a la historia. Está trabajando el alfarero con sus manos y ahora dice la Escritura que trabajaba con diseño, con propósito, con ternura, y dice, y el barro se echó a perder en sus manos. Es importante esta expresión. No dice, y el alfarero lo rompió sin querer. No, Dios no se equivoca. Aquel alfarero era un experto. Más aún, no se equivoca y no se asombró de que el barro se rompiera porque él conocía su material. Dios contaba con esa rotura. Cuando un cristiano peca, se asombra el cristiano, Dios no. Cuando un cristiano se rompe, se asombra el propio creyente, pero Dios no. Yo no te negaré. Aunque todos estos te nieguen, yo no. Lo decía de corazón Pedro. Yo soy auténtico, yo te amo. Lo decía de corazón, no estaba mintiendo, simplemente no se conocía. Cuando cantó el gallo 2 veces, él ya lo había negado 3, como decía Jesús. ¿Quién se sorprendió? Jesús no. Se sorprendió Pedro. Dios conocía cómo era Pedro y a pesar de ello lo tomó y lo puso en la rueda de su voluntad para hacer algo glorioso. Dios cuenta con tu fallo. Dios ya cuenta con tu error. Bendigo el nombre del Señor. Esto lo digo para que no te sientas un fracasado. Porque hayas fracasado en este momento no significa que Dios te haya desechado. Y atención a esto, y es aquí donde yo me gozo muchísimo. Se rompió el barro en sus manos, pero ¿qué dice la Escritura? Dice que cogió el alfarero, cogió el propio barro, no lo desechó. Podría haber dicho, te has roto, te desecho, tengo más barro, pero no. Coge el propio barro que se rompió en sus manos, lo pone otra vez en la rueda y lo vuelve a diseñar. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que reinició lo que empezó y se rompió. Aquello que empezó y se rompió, Él lo reinició. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Dios es un Dios de reinicios. Dios es un Dios de reinicios. Wow. ¿Qué significa reiniciar? Algo que empezó bien se rompió, pero se empieza de nuevo. Atención a esto. Dios es un Dios de reinicios. Gloria a Dios. El barro se rompió, ¿sí o no? Pero lo que no se rompió fue el propósito del alfarero. Se rompió el barro, pero no se rompió el amor del alfarero.
no se rompió el proyecto, no se rompió el propósito. Gloria a Dios. Así nosotros nos rompemos, nos hemos roto en la vida, nos hemos roto incluso en las manos del Señor por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado, por seguir a nuestro corazón, y otras veces porque el diablo nos ha llevado donde ha querido que el Señor le ate hoy. Pero tengo que decir que si tu vida se ha roto, Dios es un Dios de reinicios. Un Dios que puede empezar de nuevo a reconstruir nuestra vida, a reconstruir nuestro matrimonio que se está rompiendo, a reconstruir nuestra vida, nuestras ilusiones, nuestra fe. En toda la Biblia, hermanos míos, encontramos cómo Dios reiniciaba las cosas y las personas. Dios creó un Adán y una Eva y un mundo extraordinario, bueno en gran manera. Se rompió por la mala decisión del pecado. Sin embargo, dice la Biblia que mató un cordero y reinició a este matrimonio. Se volvió a romper la humanidad, pero Dios mandó un diluvio, gloria al Señor, y salvó a Noé y su familia y reinició la humanidad. Esto fue un reinicio. Para Israel en el Sinaí, gloria al Señor, Dios provocó otro reinicio dándole el pacto de la ley. La humanidad de nuevo se pierde y se rompe, pero Dios envía a Jesucristo y este reinicio es glorioso, y en la cruz ha empezado a reiniciar la humanidad para su gloria. La humanidad se está rompiendo otra vez inmoralmente, gloria al Señor, en el pecado, pero Dios va a reiniciar esto, porque dice la Biblia que Cristo vendrá montado en un caballo blanco para establecer su reino en la tierra. Se sentará en el milenio y será un reinicio para la humanidad. De nuevo Satanás, después de los 1000 años, provocará una rebelión contra Cristo y la santa ciudad, pero Dios destruirá el pecado, echará a los demonios al abismo, juzgará a los impíos y hará una nueva tierra, cielos nuevos, y entraremos en la eternidad para su gloria, y ese será el reinicio final. ¿Lo veis? Como en la historia de la humanidad, Dios es un Dios de reinicios. Pero es que a nivel personal también, Dios es un Dios de reinicios. Se rompió emocionalmente Elías, dijo, mátame, Señor. Hasta aquí aparece el Señor con una torta de pan, una vasija de agua, come y bebe, que largo camino te resta. ¿Qué pasó? Que el profeta de fuego se volvió a encender. Se encendió de tal manera que termina su vida encendido en un carro de fuego. Lo reinició el Señor. ¿Qué dice Jeremías? Hasta aquí, no predico más, me hundo. Cada vez que predico me pegan, me meten preso. Bendigo el nombre del Señor, ya no predico más. Pero Dios es un Dios de reinicios. Y dice Jeremías, ay, había un fuego dentro de mí que quise callar y no pude. Y tuve que volver a predicar la palabra de Dios. Dios le reinició, pero por dentro en este caso. Y retomando la historia de Pedro, ¿se rompió Pedro? Sí, se rompió. Y se rompió y estaba tan roto que notad esta frase, significa mucho. Dice que lloró amargamente. Se acabó mi vida, se acabó mi llamado. Cogió la caña y se fue a pescar. Ahí vemos cómo ya dijo, se ha roto mi fe y mi fidelidad, por lo tanto se ha roto el plan de Cristo. Me vuelvo a pescar cuando Cristo le había dicho, deja las redes que serás pescador de hombres. Si se vuelve a pescar, dice, ya no cuenta Dios conmigo. Pero cuando Jesús resucita, se le aparece a una mujer y le dice, mira, ve, dile a los discípulos que vengan al monte, que allí les espero. Y cuando se iba la mujer dice, espera un poco, mujer, dile a aquel que se ha roto, aquel que me ha negado y que ha jurado, que ha dicho que no me conoce, que me ha negado, dile que venga también. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te amamos, Señor. Te amamos. Que a mí no me ha sorprendido, que yo ya lo sabía. Aleluya. Oh, bendito seas, Padre. Bendigo a Dios en esta hora.
Dios es un Dios de reinicios. Dios es un Dios de reinicios. Cuando se encuentra Jesús con Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? 2 veces. Señor, te amo. Nota qué psicología tiene Jesús. Una tercera vez le vuelve a repetir: ¿me amas más que estos? Al decir más que estos, le estaba recordando: antes decías que me amaba más que ellos. Te equivocaste, ¿verdad, Pedro? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué 3 veces? Porque 3 espinas tienes en tu corazón. Porque 3 veces me has negado. Y ahora 3 veces te hago confesar tu restauración. ¿Me amas? Jesús es un gran psicólogo. ¿Me amas más que estos? Y ahora, claro, él ya se vence porque recuerda que desafió a Jesús y ahora ya dice: ya te desafié una vez, ya no te desafío. Tú lo sabes todo. Lo había tratado, lo había vencido y dice: pues pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué estaba diciendo? Te has roto, yo ya lo sabía, no me has engañado, a pesar de todo, hoy te llamo y cuento contigo. Y en el primer mensaje, Pedro se convierte 3.000 personas. Y en el segundo mensaje se convierte 5.000. ¿Qué vemos? Que después de su caída, no es que Dios lo restauró, es que lo mejoró. Porque, en mi opinión, el hombre que ha caído y ha sido levantado por Dios es más grande que aquel que nunca ha caído. Porque el que ha caído y se ha equivocado muchas veces tiene la experiencia del fracaso. Y los fracasos nos enseñan muchas cosas. Así que lo que quiero decirte a ti que me estás oyendo: Dios cuenta contigo. Se ha roto tu fe, se ha roto tu esperanza, se ha roto tu confianza. Quiero decirte que Dios sigue teniendo un propósito glorioso contigo. Se ha roto tu fe, tu ilusión, pero no se ha roto el amor que Dios tiene hacia tu persona. Y por eso Dios hoy te llama. Te llama para que te vuelvas a poner en sus manos. Bendigo el nombre del Señor. Ahora, para sellar este mensaje, tengo que decir algo importante. Hay algo que tenemos que hacer, aquellos que nos hemos roto por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, y es arrepentirnos del pecado, correr a la cruz, pedirle perdón al Señor, volver a la intimidad para que Dios haga ese milagro interno. Notad, hermanos míos, amigos, oyentes, que el hijo pródigo se marchó y después de aquella mala experiencia, dando en sí, esto es muy significativo, dando en sí significa que el que se va de la casa del Padre es que no está en sus 5 sentidos. Uno empieza a ser un hombre entendido cuando decide volver al Señor. Y dando en sí, es decir, salió de la locura de marcharse de la casa del Padre. Y dando en sí dijo: volveré y diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Y ahora, cuando vuelve, me lo imagino maquinando: ¿qué le diré? ¿Cómo le convenceré? Pero saben, mira que este era un hombre rico, tenía un hijo, tenía criadas, tenía siervos, había muchas personas. Nadie le vio, cada uno estaba en su tarea porque todos lo habían olvidado. El primero que lo vio fue el Padre. Y dice la Biblia textualmente: y le vio desde lejos. Le vio desde lejos, quiere decir que el Padre no se había olvidado. Estaba mirando por el camino donde se fue, esperando que volviera. Porque este es el Dios que tenemos. ¿Qué perdió el hijo pródigo? Perdió las ropas, perdió la dignidad de judío, porque apacentó animales inmundos, perdió su calzado, el anillo, perdió su dinero,
perdió todo, pero hay algo que nunca perdió: el amor de su Padre. El hombre puede perder muchas cosas: la reputación, su dinero, su salud, puede perder su reputación, pero hay algo que el hombre jamás perderá: el amor de Dios. Dios ama al hombre siempre, porque Dios no ama al hombre por lo que el hombre hace, ama al hombre por lo que él es. Dios es amor, y dice la Biblia: Dios no puede negarse a sí mismo. Dejar de amar sería dejar de ser Dios, y Dios es amor. Dios es amor. Bendigo el nombre del Señor. Él le seguía amando. Ahora bien, dice que salió corriendo y él ya pensaba, voy a decirle todo lo que he maquinado y pensado, a presentar mis argumentos para convencerle, pero no hizo falta. El padre se echó a su cuello y le besó. Le besó. Venía oliendo a animales inmundos, venía sucio, pero el amor cubre multitud de pecados. Amén, amén, gloria a Dios. Lo abrazó, lo besó. ¿Y qué hizo el padre? Vestido nuevo, calzado nuevo, fiesta en la casa. Y atención a esto: le volvió a poner anillo en su dedo. Esto significa mucho. El anillo en aquellas tierras, en aquel tiempo, significa delegar potestad de algo, delegar autoridad de algo, darle poder, dignidad. Por eso el rey Asuero, cuando quería hacer a Amán el ministro de su reino, se quitó su sello, su anillo, y se lo puso en su dedo. Y cuando salió con el anillo del rey, todos decían: le ha delegado autoridad el rey, lo ha elevado en dignidad, y todos se inclinaban. Cuando el padre le dio el anillo, le devolvió el anillo, le estaba diciendo: tú me estás pidiendo que te haga un jornalero, quieres que ponga en tu mano una azada, una herramienta de trabajo, pero no te hago un jornalero, te devuelvo la dignidad que has perdido, te devuelvo la dignidad de hijo, te elevo al nivel de hijo, y no te pongo una herramienta en la mano, te pongo el anillo que delega mi autoridad, te devuelvo mi dignidad. ¿Qué hizo el padre? Reinició su vida. ¿Has roto tu vida con una mala decisión? Yo te reinicio hoy. Te reinicio hoy. Luego, ¿qué provocó ese reinicio? El arrepentimiento. Ahí está. Lo digo con una frase: el arrepentimiento del hombre provoca un reinicio de Dios. Así de sencillo. El arrepentimiento del hombre provoca un reinicio de Dios. Yo bendigo a Dios. Amén. Cuando Jeremías vio toda esta escena, ahora Dios le dice: Jeremías, ¿has visto cómo se han roto en sus manos y el alfarero lo ha restaurado? Y has seguido contando con ellos. Y ahora dice: ¿no puedo hacer yo lo mismo con mi pueblo Israel? ¿Qué pasó en ese momento? Te lo cuento brevemente. Atención, en ese momento Israel se rompió como ese barro. Una apostasía. Se entregaron a la idolatría. Dejaron de buscar a Dios. Se rompió espiritualmente y moralmente. Y ahora el mensaje era este: Jeremías, dile a este pueblo que se ha roto que si ellos quieren, yo estoy dispuesto a empezar de nuevo. Y este es el mensaje de Dios para todos los que estéis rotos por dentro, para los que vivís sin esperanza, para los que pensáis que no hay solución a vuestra vida, a vuestro matrimonio, a vuestra existencia. Dios puede empezar de nuevo. Si tú quieres, si tú hoy vienes a Cristo, si tú hoy te arrepientes del pecado que has cometido, el pecado que te ha roto, Dios está dispuesto a empezar de nuevo. Que el nombre del Señor hoy sea glorificado. Por lo tanto, ven a Jesús. Olvida. ¿Tiene arreglo lo que has roto? Pues venga, pues arréglalo, no te lamentes.
¿Puedes recuperar lo que has perdido? Pues no llores como una niña, ve y recupéralo. ¿Puedes enmendar el error que has cometido? Pues no te lamentes, ve y arréglalo, pide perdón a quien hayas herido. Pero escúchame esto, si ya no puedes recuperar lo que has perdido, si no puedes arreglar lo que has roto y no puedes enmendar el error que has cometido, lo mejor que puedes hacer es superar tu pasado, ponerte en las manos de Dios y mirar hacia adelante. La vida debe continuar porque Dios tiene proyectos futuros. Que el Señor os bendiga, hermanos y amigos míos. Espero que esta palabra os haya hecho bien. En el nombre del Señor. Quiero hacer una oración sencilla